días a todos. Bienvenidos a NotiGlobo, el espacio donde las noticias vuelan contigo. Hoy les hablaremos sobre un tema que nos ayuda a pensar, reflexionar y cambiar nuestro entorno, el diálogo crítico. El diálogo crítico es una forma de comunicación que nos permite analizar ideas, cuestionar la realidad y buscar soluciones en conjunto. No se trata solo de hablar, sino de escuchar, argumentar y construir conocimiento entre todos. Este tipo de diálogo se basa en el respeto, la razón y la empatía. Nos sirve para preguntar, para debatir con argumentos y reflexionar sobre los problemas sociales, como la violencia, la desigualdad o el narcotráfico. Y más adelante les mostraremos un ejemplo real de cómo aplicar el diálogo crítico en un tema más complejo, el narcotráfico. Pero primero comprendamos a fondo qué es, de dónde viene y por qué es tan importante. El diálogo crítico tiene una historia muy interesante. Sus raíces vienen del método socrático, creado por el filósofo Sócrates, que nos daba preguntas para que las personas descubrieran la verdad por sí mismas. También está el pensamiento del ruso Magen Bokhtin, quien decía que el sentido de una idea surge cuando escuchamos diferentes voces y puntos de vista. Más adelante, Paulo Freire, un gran pedagogo brasileño, empezó el diálogo crítico en la educación. Para él, el diálogo era una práctica de libertad y una herramienta para que los estudiantes desarrollen conciencia y transformen la sociedad. Freire decía que nadie educa a nadie, todos aprendemos juntos mediante el diálogo. Por eso, este tipo de comunicación se usa mucho en escuelas, comunidades y espacios de reflexión social. En resumen, el diálogo crítico combina filosofía, educación y participación. Nos invita a pensar con profundidad, sin cambiar de opinión, y hacer una sociedad más justa. El principal propósito del diálogo crítico es desarrollar el pensamiento crítico. Este nos enseña a analizar la información, a diferenciar entre hechos y opiniones y a reflexionar antes de Busca fomentar la empatía y el respeto, porque todos los participantes tienen derecho a expresar su punto de vista y ser escuchados sin burlas ni juicios. Entre sus características más importantes está la escucha activa, que es prestar atención con interés y comprensión a quien habla. Al igual está la argumentación basada con evidencias, que es sustentar las ideas con hechos y pruebas. Al igual está la reflexión profunda, que es pensar cuidadosamente sobre lo que se dice y lo que se escucha. Igual está el rigor y la responsabilidad en las ideas. Es ser cuidadoso, coherente y responsable al expresar sus opiniones. Y como último, pero no menos importante, está la finalidad transformadora, que es buscar o generar un cambio positivo en uno mismo en la sociedad. Los estudios demuestran que practicar el diálogo crítico mejora el aprendizaje, la participación, la autonomía intelectual y la convivencia escolar. Además, puede usarse en muchas áreas, en las enseñanzas, en debates ciudadanos, en la resolución de conflictos, incluso en temas difíciles como el narcotráfico o la violencia. En pocas palabras, el diálogo crítico nos enseña a pensar mejor, convivir mejor y actuar mejor. Y ahora pasemos a la noticia que inspiró nuestro diálogo. Durante la semana, las autoridades realizaron varios operativos contra el narcotráfico en diferentes regiones del país. Se confiscaron drogas, armas y dinero, y se detuvo a personas relacionadas con este delito. El narcotráfico sigue siendo un gran problema en México y en América Latina. Provoca violencia, corrupción, pérdida de vidas y desintegración familiar. 3 compañeros de nuestra escuela decidieron reflexionar sobre este tema a través de un diálogo crítico para analizar sus causas, consecuencias y posibles soluciones. A continuación, les hablaremos sobre el diálogo titulado Hablando del narcotráfico. Oigan, ayer vi una noticia que hablaba sobre el narcotráfico y arrestaron a muchas personas. ¿Ustedes saben qué es eso? Creo que tiene que ver con la venta de drogas. La verdad no entiendo por qué tanta gente se mete en eso. Sí, el narcotráfico es la producción y venta ilegal de drogas, pero más allá de eso, genera violencia, miedo y destruye comunidades enteras. Mi papá dice que por culpa del narcotráfico muchas personas pierden la vida y muchas viven con miedo. En México ha aumentado el 300% de muertes. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Saben que es peligroso y que cosas están mal? A veces por falta de oportunidades, pobreza y educación. Pero el narcotráfico genera mucho dinero, aunque arriesga la vida. Entonces, el problema no es solo la droga, sino la falta de oportunidades y de alternativas. Exacto, si el gobierno brindara más apoyos como trabajo o educación, la gente no optaría por irse por los caminos. Ahí en el diálogo crítico, si aprendemos a hablar, reflexionar y comprender la situación, podemos buscar soluciones reales, no solo castigos. Enseñar en la escuela la importancia de los valores como la vida, la empatía y la honestidad ayuda a prevenir el narcotráfico. Según el INEGI, más del 30% de los jóvenes involucrados en delitos de drogas dejan la escuela antes de los 17 años. Por eso es importante
padre enseñar desde temprano la importancia de los valores. Al igual, aprender a elegir no como te ofrecen drogas no es un gran fácil. Según la Secretaría de Salud en México, 7 de cada 10 adolescentes consumen drogas por presión social de conocidos o amigos. El diálogo crítico crea conciencia y fortalece valores. Según UNESCO, promueve el pensamiento crítico y reduce hasta un 45% en las conductas de riesgo de los jóvenes. El narcotráfico destruye, pero la educación y el pensamiento crítico construyen. En 2024, más de 26.000 jóvenes abandonaron las escuelas por causa de la violencia y la droga. Según la SED, educar ofrece una salida diferente. Es correcto. Nosotros podemos empezar a hacer el cambio. Una plática con los jóvenes puede hacerlos reflexionar y pensar antes de actuar. Si hacemos esto, la tasa que tenemos actualmente podría reducir. Y es el poder del diálogo crítico, transformar la realidad a través de la reflexión y la acción. Gracias a esta plática podemos reflexionar y ayudar a los jóvenes que verdad necesiten para que no caigan en manos del narcotráfico o dinero fácil. Este ejemplo nos muestra que los jóvenes también podemos pensar críticamente y ser parte de la solución. El narcotráfico no solo se combate con leyes, sino con educación, conciencia y valores. El diálogo crítico nos enseña a no quedarnos callados ante los problemas, sino a analizarlos, comprenderlos y actuar con responsabilidad. Si aprendemos a dialogar con respeto y razón, podemos construir una sociedad más libre, justa y empática.